Hilando vidas de mujeres republicanas. Es la historia que vamos a contar ahora en Granada TV, es la historia de la que vamos a hablar, porque nos visita su autora, su escritora, Rosa Chillón, y porque desde luego es una historia que me resulta bastante interesante. Es la historia de 85 mujeres de la provincia de Granada, en concreto de la zona de Huéscar, que es de donde es la escritora, nuestra próxima invitada. Y bueno, pues cuenta la historia de 85 mujeres, todas vecinas, como digo, de esa comarca de Huéscar, que compartían bueno, pues ideales y principios comunes y por ello fueron represaliadas. Rosa Chillón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafael. Un auténtico placer estar contigo aquí hoy y que podamos charlar de este libro, el que quiero desgranar pues un poco desde su idea, ¿no?, hasta su realización final y también la presentación. Me escribías el otro día, te ponías en contacto conmigo y me decías: Fernando, me apetece ir a contar la historia de mi libro. Y yo es que no lo dudé, en cuanto vi de qué historia se trataba y todo, pues puertas abiertas para ello. Así que, Rosa, vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de este Hilando vidas de mujeres republicanas. Cuéntame un poquito, ¿no? Porque yo lo he contado por encima, pero cuéntame tú bien qué es lo que se cuenta en este libro. En este libro se cuenta la historia, como tú bien has dicho, la historia de 85 mujeres, son 85 capítulos, 85 mujeres represaliadas de la comarca de Huesca, de los 6 pueblos, de Huesca, de Castril, de Galera, de Orce, de Castilleja, de la Puebla de Don Fadrique. Todas fueron represaliadas, son mujeres de todas las edades, desde niñas prácticamente, porque algunas eran adolescentes, hasta mujeres de 80 años, 70, 80 años. Hay toda una gama de edades. Mujeres de pueblo, mujeres que sus trabajos eran en el campo, como los hombres, o criadas en las casas de los señoritos, costureras. Solo hay 2 familias que pertenecían a lo que entonces se conocía como burguesía local. El resto son gente humilde, gente trabajadora. Llegué a sus vidas casi por casualidad, porque mi investigación empezó con mi familia. A raíz de investigar mi familia, una tía abuela mía está en el libro, perdón, no, hay 3, pero yo buscaba en un principio a una y la recuperé siguiendo todo el proceso de investigación, de archivos, porque todo lo que hay en el libro está basado en documentos Está documentado, efectivamente. oficiales, sí, porque de hecho eran documentos oficiales en los archivos de Huesca, en el histórico de Huesca, en la Chancillería de Granada, y el último paso que siempre se da es el archivo del Tribunal Militar Togado de Almería, que es donde se encuentran las sumarias de la provincia de Granada, de la provincia de Jaén y de la provincia de Almería. En esa sumaria aparece todo. Aparece el denunciante, la denuncia, los testigos a favor y en contra, casi siempre eran todos en contra, y descubre sus vidas. A mí me llegó una lista de 50 mujeres cuando yo hice la investigación de mi tía María. De esas 50 mujeres, que en realidad eran 49 porque estaba mi tía, acabó siendo 85. En realidad porque había muchas mujeres que aparecían en sumarias de hombres, o en la causa de una mujer había 3 mujeres más cuyos nombres no aparecían reflejados en ningún sitio, salvo en la sumaria.
es una experiencia especial, porque yo en realidad solo he conocido a dos, físicamente me refiero, Sí. a 2 o 3 mujeres de ellas, y las conocí siendo abuelas. Una era la abuela de un vecino, era una vecina mía, y era la abuela de un amigo mío, ahora un hombre, pero entonces un niño, y era la abuela gruñona que nos hacía mucha gracia, ¿no? Y cuando yo vi su nombre, pues te impacta, Claro. porque tu recuerdo de esa persona es de una abuela típica de pueblo, vestida de negro, eh, y no de una mujer luchadora y defendiendo sus ideales y sufriendo la represión tan atroz que sufrió. Entonces entiendes cosas, entiendes por qué su carácter era huraño, porque no agresivo, pero sí, huraño, tenía un carácter huraño, ¿no? Y como ella, pues alguna otra. Y entiendes por qué ellas eran así cuando nosotros éramos niños y ellas eran abuelas. Claro, al final tiene que ser un viaje también de sentimientos, ¿no? La investigación Sí, de sí, todas estas historias, de todos estos nombres, de cada uno, pues el caso de cada una de ellas, un total de 85. Dice que conoces personalmente a 2 o 3, pero evidentemente entiendo que esos 3 casos, pues con mayor implicación todavía por haberlas conocido personalmente, pero ir viendo lo que le ocurría a todas estas mujeres en esa época pues tan negra, ¿no? De nuestra terrible. historia, terrible, de la historia de nuestro país, que pues evidentemente y afortunadamente no nos ha tocado vivir. Es complicado, entiendo, no Es incluso llegar a duro, implicarse, ¿no? es duro, es muy duro, porque yo cerré muchas veces el ordenador. El proceso era ir al Tribunal Militar Togado. Solo acceso al público solo tiene 2 días a la semana, lunes y viernes. Desde Granada y trabajando es bastante complicado bajar todas las semanas. Entonces yo bajaba 1 o 2 veces al mes. Ellos fueron gente muy amable, guardias civiles, porque quien custodia el juzgado, como todos los juzgados, Sí, son guardias civiles, muy amables, me facilitaban mucho el trabajo, pero el tiempo es limitado, abren desde las 9 a la 1, 2 días a la semana. Estás allí y lo único que quieres es hacer fotos. sí. A lo mejor lees algo y te para un momento, pero el objetivo es hacer fotos. Entonces cuando yo subía a Granada y descargaba en el ordenador las fotos, y te ponía a leer, yo he cerrado muchas veces el ordenador llorando, porque eran demasiado fuertes, demasiado dolorosas. Uno especialmente, una chica muy joven, con 20 y pocos años, que en el 36 estaba recién parida o preñada. Y porque mi pueblo, mi comarca, tiene una historia diferente a Granada o y a La Vega, incluso diferente a Guadí y Baza, que también estuvieron en zona republicana hasta el 39, porque a mi comarca sí se llegó a sublevar, se adherió a la sublevación, pero solo 15 días. El 2 de agosto llegó una milicia, una formación de milicianos desde Cartagena, liberando los pueblos de la comarca, y a partir de ahí permaneció en el lado de la República. Durante esos 15 días hubo muchísima represión. Hay que situarse en un ámbito de guerra. Podemos ver las zonas ocupadas de Ucrania y es lo más parecido que podemos Sí. tener Quizá más triste todavía, ¿no? Porque al final éramos todos hermanos, no sé. No quiero, pero no era quiero igual, ¿eh? desprestigiar en ningún momento el No, no, sufrimiento pero de las guerras actuales, es ¿no? Pero lo que más se acerca es la guerra de Ucrania, porque al fin y al cabo
rusos y ucranianos Sí, también es verdad han que sido sí, hasta hace sí. nada, ¿no? Lo que más se acerca es eso. La represión en 15 días fue terrible. La abuela que yo te cuento que yo conocí, en su sumaria aparece como a su marido lo desaparecieron aquellos 15 días. Lo desaparecieron porque pertenecía a la UGT del campo, era vocal de la UGT del campo y fueron a por él. Antes de ir a por él, a ella la amenazaron de muerte, la encañonaron, 2 personas, 2 hombres. La encañonaron, la amenazaron para que lo delatara porque se había escondido. Pero al final lo encontraron y lo desaparecieron. No sabemos dónde está, su familia no lo sabe. Entonces fue muy duro. Esos 15 días fueron horrorosos. Cuando llegaron las milicias, fueron a por los sublevados. Ellos tenían la ley de la Constitución de su lado, ellos estaban defendiendo la democracia y la Constitución de la República. Y fueron a por ellos. No estaban, habían huido, porque ellos se enteraron antes que la gente del pueblo de que llegaba la milicia. Entonces tomaron posesión, según la Constitución, cuando una persona se levantaba contra la democracia, contra la República en armas, el gobierno de la República tenía derecho a expropiar todas sus propiedades. Viene así recogido que me compré la Constitución del 33 para estar segura. La Constitución actual también recoge un artículo muy, muy parecido a ese. Entraron en todas las casas y fue como una pequeña revolución, ¿no? Se hicieron, las expropiaron, si vivían las familias no, las respetaron, pero donde no había nadie entraron, las saquearon prácticamente. En una de estas casas, esta chica o pasaba por la calle o formaba parte del tumulto de gente que llegó. Ella se llevó a su casa un mantel, unas servilletas y una sábana que guardó. En el 39, porque el dueño de esa casa huyó, pero al final acabaron cogiéndolo y juzgándolo y metiéndolo en la cárcel. Cuando este hombre en el 39 sale libre, ella, que acababa de tener a su segundo hijo, va a su casa y le dice que ella aquel día recogió esas pertenencias y que las tiene guardadas y que se las va a devolver al día siguiente, si él quiere. Él no le dijo nada, pero aquella noche, al atardecer, aquella tarde, fue a su casa con la Guardia Civil o con 2 falangistas y se la llevaron, a ella y a su bebé. Se la llevaron a la cárcel y la raparon, la torturaron, la violaron y su niño con ella. Estuvo un año, estuvo más tiempo, pero al año, al final de su sumaria, hay un suplicatorio de su marido pidiendo que la juzguen o la dejen en libertad, porque llevaba ya más de un año presa. Y el niño también, los niños desaparecían en las cárceles. Y yo creo que tenían mucho miedo de que ese niño también se perdiera. Y es muy doloroso leer cómo el marido suplica, se humilla por el miedo, con el terror que tenía a que su hijo desapareciera. Su hija, que estaba también desprotegida, una niña con 4 o 5 años. Y él no tiene problema en humillarse para solicitar que a su mujer o la juzguen y la condenen o la dejen en libertad porque ya llevaba un año presa. Ese día lloraba tanto que no veía la pantalla del ordenador y cerré el ordenador porque es muy doloroso. Luego, claro, leer las sumarias de mis tías abuelas, pues fue muy duro también. Claro.
También me encontré, no por casualidad, sino porque estaban, me apareció una mujer con sus hijas y los apellidos eran los mismos que los de mi bisabuela, una de mis bisabuelas. Y cuando me puse a investigarla, vi que era su hermana pequeña. Y era una familia entera represaliada. 6 hijos y los padres. 3 hijas, 3 hijos, un padre y una madre. Un hijo asesinado, están casi todos en la misma sumaria, en 2 sumarias todos. Un hijo asesinado en las tapias del cementerio de Granada. Otro hijo de tanta tortura lo dejaron ciego y cojo. La hija condenada a condenas de 20 años. El padre también. La madre a condena de 12. Y todos después condenados al destierro. Tanto es así que yo les pregunté a mis tíos, a mi padre ya no, porque mi padre murió hace 2 años, pero yo a mis tíos el año pasado les pregunté si ellos conocían la historia de esos primos de mi abuela, y no tenían, mi abuela nunca había hablado de su tía ni de sus primas. Mis tíos y mi tía no conocían nada de esa historia. Los borraron de la historia de mi pueblo. Se me quedo hasta sin ideas de qué preguntar, ¿no? Porque es sentarme y escuchar. Desde luego que es una historia, pues eso, que hay que conocer para no olvidarla y que no se vuelva a repetir, pero que choca y que, por lo que me comentabas, ¿no? Que casi que emociona un poco sí. Conocer estas historias. ¿Has podido hablar con familias de las mujeres que aparecen en el libro y qué te han dicho? He podido hablar, después de estar el libro publicado, no hay muchas familias que haya podido encontrar, pero sí que han pasado cosas bonitas con el libro. A principios de verano, a principios de agosto, porque el libro salió publicado a finales el 28 de julio, ¿Sí? A principios de agosto una chica me escribió por Instagram y me pidió el libro. Y yo no la relacioné con ninguna mujer del libro. Quedamos, estaba en Huesca, quedamos, le vendí el libro, se lo dediqué y nada más. Y aquella noche yo estaba en casa y de pronto me acordé que hay unas mujeres con un apodo. Ninguna en el libro aparecen con los apodos, porque unos son graciosos, pero otros son muy despectivos, sí. Y entonces decidí no poner ninguno. Ninguno, ¿no? Claro. Pero me acordé que hay unas mujeres con un apodo determinado y que el marido de esa chica tenía el mismo apodo que esas mujeres. Y entonces lo relacioné y le escribí a ella y le dije, mira, no sé, pero hay unas mujeres que tienen que ser familia de tu marido por esto. Y como a la media hora me salta el Instagram y era un mensaje de voz y era el marido y me dice, claro que son mi familia. Dolores Martínez Olivares era mi abuela. Y yo me quedé blanca porque yo de esa mujer tengo su certificado de casamiento, además del de nacimiento, y tengo también el certificado de defunción. Y a mí me parece que murió en Palma de Mallorca. Entonces no me casaba que hubiera ningún hijo ni ningún nieto en Huesca. Yo la situaba con toda su descendencia en Palma de Mallorca. Y fue muy sorprendente que saliera ese nieto así, además es un chico de mi edad. Y fue muy gratificante hablar con él sobre su abuela. Además es una abuela que era familia mía también, de alguna manera. Y fue muy, muy, muy emocionante. Y luego hay otro caso de otra mujer, que era una niña, es de las más jóvenes que aparecen, que yo conocí a un hijo y hablé con él
Y le conté que estaba haciendo la investigación, él me dijo que bien. Cuando empecé a escribirlo, le dije voy a escribir el libro, no mostró mucho interés y cuando iba a salir publicado le volví a escribir, le dije, mira, va a salir el libro y tal, no me contestó y vi que no tenía interés y yo ya no le dije nada más. Y para finales de noviembre, un día, me escriben por Messenger un hombre y me dice que su madre aparece en una lista que yo había colgado. Y efectivamente ya ni me acordaba que yo había colgado esa lista. En los grupos que hay en los pueblos, en mi grupo en mi pueblo hay 2 o 3, pues en los grupos yo colgué la lista de todos los nombres de las mujeres. Y él la vio, él vio en la lista e identificó el nombre de su madre y de su tía. Entonces me escribió, muy emocionado, porque él no sabía nada de lo que había pasado, de la historia de su madre. Vino a Granada el día de la presentación, vive en Málaga, vino a Granada el día de la presentación del libro en Granada, muy emocionado, muy agradecido, y me dijo, me tienes que dar un tiempo, porque yo ahora tengo que recomponer mi vida y tengo que entender lo que ha pasado en mi familia, que yo no le encontraba sentido, y ahora estoy empezando a entender cosas que no había entendido nunca, como por ejemplo que su padre había sido inmigrante en Suiza durante muchos años y que su madre 2 veces intentó irse con su hijo a Suiza con el marido y no pudo irse porque no le dieron el pasaporte. Y su hijo con casi 70 años descubrió por qué su madre no había podido conseguir el pasaporte cuando era chico. Pues te emociona, son cosas que te emocionan. Sí, sí, yo me imagino, ¿no? Al final es mucho tiempo investigando y escribiendo, un total de 4 años, si no me equivoco, Sí. 3 de investigación y 1 de escritura. Sí. Pero también un poco con ese objetivo, ¿no? De darlo a conocer, como decía yo antes, para que no se repita, para que no se olvide, y también el que mucha gente a lo mejor pueda encontrar sentido a muchas cosas que hasta que no conoce de su propia vida, ¿no? Claro, es que Yo realmente me pongo en el plano, con mis abuelos nunca he hablado de esta época. es que Y a lo mejor si alguien escribiera un libro de esto, pero en Castilla y León, que es de donde eran mis abuelos, o de donde es todavía el que me queda, pues quizá, oye, a lo mejor encontraba cosas que poder relacionar con ellos y hasta con mi padre en su juventud también, ¿no? es que hay muchos sitios donde silencio se guardó porque el miedo estuvo en todos sitios. Pero hay sitios donde las familias sí transmitieron la historia oral de una generación a otra y hay otras zonas donde no. Mi zona, mi pueblo en concreto, se extendió un manto de silencio. Nadie hemos sabido nada. Yo soy hija de un niño de la guerra, mi padre nació en el 36, soy hija de una niña, de un niño de la guerra, y en mi casa nunca se ha dicho nada, nunca, yo no había oído nada, palabras sueltas, cosas sueltas, pero no había oído nada. Por eso. Hay un manto de silencio, todo es algo que crearon, algo se necesitaban. Yo llegué a la conclusión que los señoritos necesitaban a los pobres para que le trabajaran las tierras, es un pueblo agrícola, y los pobres necesitaban trabajar. Muchos no podían irse voluntariamente porque estaban en libertad vigilada o por 1000 historias. Y entonces se necesitaban, y no sé, a lo mejor sin hablarlo siquiera, hicieron un pacto de silencio. También es verdad que yo conozco a gente, hijas, nietos sobre todo, nietos de esas personas, los voy a llamar así, que denunciaron a esas mujeres y sé que no saben nada.
Claro, claro, por eso que... que no Sí, 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 saben sí. nada. Entonces, en el libro hay algo que yo he hecho a conciencia, aunque a mí me dijeron en el archivo de la no, en el archivo del Tribunal Militar Togado que podía poner los nombres de los denunciantes, porque así aparecen en los documentos públicos. Yo no quería ponerlos, he puesto las iniciales solo. Por eso mismo, porque yo conozco a muchos nietos, o algunos nietos, Ya. o sobrinos de esas personas. He crecido con ellos, he compartido con ellos clases, fiestas, discotecas y copas. Y sé que no saben nada. Si alguien identifica con las iniciales a su abuelo o a su tío, es porque saben la historia, es porque en su familia sí que se ha contado. Y si tienen algo que decir, pues que me lo digan, no tengo problema. Pero tampoco quería hacer más sangre de la necesaria. Ya. Mi intención es rescatarlas del olvido a ellas. Claro, eso Esa, era mi pregunta, que al final lo que se trata es sí, de volver a la vida pública, si se puede decir de esa manera, no sé si es la expresión correcta, a estas 85 mujeres y no tanto de poner en el candelero a no, quienes las denunciaron. no. Mi idea, mi necesidad era sacarlas del olvido, porque ellas vivieron, murieron y nadie sabe la terrible historia que hay detrás de sus vidas. Y es necesario saberla. Igual que conocemos las historias de Clara Campoamor, o de Victoria Qué, o de María Zambrano, ellas hicieron lo mismo, defendieron la democracia. Y entonces es justo que ellas también sean reconocidas públicamente, que sean conocidas, que sus vidas sean reconocidas y conocidas. El resto, pues, como dicen los mayores, en el pecado llevan la penitencia. No es mi función sacarlo a la luz. Desde luego que no, y mucho menos juzgarlos, eso ya se No. encargará cada uno de los que lea el libro y como dices, pues reconozca esas iniciales en cualquiera de ellos. Cualquiera que nos esté viendo y no sepa cómo hacerse con el libro y esté interesado en ello, ¿cómo lo puede hacer? Escribiéndote a ti, la editorial, alguna página web, cuéntanos. El libro es autopublicación, entonces lo vendo yo. Se pueden poner en contacto conmigo a través del Instagram, Sí, a través de Facebook, ¿vale? y yo se lo hago llegar por correo, o si es en Granada capital o en los pueblos de la comarca, pues se lo puedo entregar en persona. Pues Rosa Chillón, hilando vidas de mujeres republicanas, ha sido un auténtico placer. Podríamos estar hablando horas sobre todas las historias que aparecen aquí, pero entre que nos quedamos sin tiempo y que creo que es bastante más interesante, que el hecho de contarlo yo, la gente lea el libro, lo vamos a dejar aquí. Ha sido un Una auténtico cosa placer, sí. que se me olvida, el libro está en la Feria del Libro, está en la caseta 76, se llama la caseta Olivos del Búho, la número 76, en la carrera de la Virgen. Hay ejemplares del libro a la venta. Fantástico. Muchísimas gracias, Rosa. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Pues así lo dejamos hoy, con esta historia tan, creo, importante, ¿no? Por lo que hemos dicho, por el valor histórico que tiene, por hacer un poco de justicia también, por qué no decirlo, y por el trabajo que lleva detrás un total de 4 años entre la investigación y la posterior escritura. Lo dejamos aquí, en el día de hoy, en Granada TV, en PTV Granada. Ha sido un placer, como siempre, estar con ustedes y nos citamos aquí para la próxima. Chao.